Me fui de viaje de aniversario para arreglar las cosas con mi esposa, y a mi amante psicópata no se le ocurrió mejor idea que escribirle a mi mujer para preguntar por qué no le respondía. Estaba a punto de abordar un avión para celebrar 5 años de matrimonio cuando recibí un mensaje exigiendo mi contraseña de correo para monitorear que el aterrizaje fuera seguro. No era un correo de la aerolínea, ni un servicio de seguridad, sino Elena, la mujer con la que había estado engañando a mi esposa los últimos meses. Fue en ese momento, con el pasaporte en la mano y mi esposa sonriéndome al lado, cuando supe que el acceso que le había dado a mi vida estaba a punto de convertirse en mi propia ejecución pública. Llevo 5 años casado con Mónica, una mujer cuya única falta es ser demasiado estable y predecible para alguien con mi pésima brújula moral. Siempre me he considerado un experto en compartimentar mi vida, manteniendo mis secretos en cajas herméticas que nunca se mezclan entre sí. Sin embargo, hace unos meses conocí a Elena en el gimnasio y esa estructura perfecta empezó a agrietarse bajo el peso de su intensidad. Lo que empezó como una distracción necesaria para romper la monotonía se transformó rápidamente en un campo de batalla de alta tensión y muy poca cordura. Elena no buscaba amor en el sentido tradicional, ella buscaba una especie de transparencia total que rozaba lo patológico. Desde las primeras semanas, Elena estableció un perfil de controladora de acceso, que yo, estúpidamente, decidí normalizar bajo la excusa de que era una mujer apasionada. Me exigía reportarme cada hora, enviando fotos de mis platos de comida o de mis pies en la oficina para confirmar mi ubicación exacta. Incluso durante las cenas familiares con Mónica, sentía la vibración constante del teléfono en mi bolsillo, un recordatorio de que Elena estaba ahí, vigilando. Ella repetía constantemente que si no hay secretos, no hay problemas, una frase que yo aceptaba con tal de mantener la paz momentánea. No me di cuenta de que estaba alimentando a un monstruo que no se detendría hasta tener las llaves de toda mi existencia. La situación alcanzó un nivel de absurdo insostenible apenas unos días antes de mi viaje de aniversario con Mónica. Elena sabía del viaje, por supuesto, porque me obligó a enviarle una captura de pantalla de los boletos para asegurarse de que no le estaba mintiendo sobre las fechas. Pero no se detuvo ahí, sino que empezó a obsesionarse con la idea de que algo malo nos pasaría durante el vuelo o en el hotel. Argumentó que, como yo no era capaz de cuidarme solo, ella necesitaba mi clave de correo electrónico personal para rastrear las confirmaciones de reserva y los horarios de llegada. Según su lógica retorcida, el correo electrónico era la única forma de garantizar que llegáramos bien al hotel y no termináramos perdidos en algún lugar del mundo. En ese instante, viendo su cara de determinación mientras tomábamos un café rápido, entendí que su necesidad de acceso no era una muestra de cariño, sino un grillete digital. Me di cuenta de que si le daba esa clave, Elena no solo vería mis reservas, sino que tendría en sus manos el detonador de mi vida entera. Sin embargo, en lugar de discutir o intentar poner límites que ella ignoraría de todos modos, decidí tomar una ruta diferente y mucho más peligrosa. Le dije con toda la calma del mundo que no podía darle la clave en ese momento por protocolos de seguridad de mi empresa, pero que lo consideraríamos después. Sabía que esa pequeña negativa, sumada al silencio que estaba por venir, sería el combustible perfecto para su propia explosión interna. El plan era simple, me iría de viaje 2 días y apagaría mi teléfono secundario por supuestas razones de seguridad en el destino. Le advertí que no tendríamos señal y que lo mejor sería que ella descansara mientras yo resolvía mis asuntos con Mónica. Sabía perfectamente que su cabeza no procesaría el silencio como descanso, sino como una afrenta personal a su derecho de supervisión. Simplemente me senté en mi asiento del avión, le di la mano a mi esposa y esperé a que el cronómetro de la ansiedad de Elena llegara a 0. No tuve que hacer nada más que dejar de salvarla de sus propios impulsos y permitir que ella misma encendiera la mecha de su destrucción. Mónica notó que yo estaba extrañamente tranquilo durante el vuelo, lo cual atribuía al cansancio del trabajo acumulado. En realidad, mi mente estaba repasando la cantidad de veces que había dejado pasar las señales de alerta con tal de tener una aventura emocionante. Había permitido que una extraña me dictara cuándo comer y cuándo hablar, todo bajo el pretexto de una honestidad forzada que yo nunca tuve. Ahora, el destino de mi matrimonio y de mi estabilidad dependía de qué tan rápido Elena perdiera los estribos ante la falta de control. Era un experimento cruel, pero sentía que era la única forma de que ella misma se sacara de mi vida por la puerta trasera. Llegamos al hotel, una estructura hermosa frente al mar que debería haber sido el escenario de nuestra reconciliación matrimonial. Mónica estaba feliz, sacando fotos de la habitación y planeando la cena, mientras yo solo podía pensar en el teléfono apagado en mi maleta. La desconexión total era mi única arma, un vacío de información que Elena llenaría con sus peores miedos y sus tácticas más desesperadas. Podía imaginarla en su casa, refrescando su bandeja de entrada y mirando el reloj cada 5 minutos, sintiendo como el poder se le escapaba entre los dedos. Cada minuto de mi silencio era un ladrillo más en el muro que ella misma estaba construyendo alrededor de su cordura. Durante la primera cena, me sentí extrañamente liberado al no tener que fingir que iba al baño para enviarle un mensaje de «te extraño».
Miraba a Mónica y me preguntaba cómo había llegado a poner en riesgo lo que teníamos por alguien que consideraba el correo electrónico como un GPS de rastreo humano. El absurdo de la situación me provocaba una risa interna que tenía que ocultar tras sorbos de vino y conversaciones triviales. La tormenta estaba ahí fuera, formándose en la mente de una mujer que creía que el acceso total era su derecho de nacimiento. Yo solo era el espectador pasivo de una tragedia que yo mismo había ayudado a guionizar con mis mentiras y mi falta de carácter. Esa noche, mientras Mónica dormía profundamente, sentí la tentación de encender el teléfono solo para ver qué tan lejos había llegado la marea. Me contuve, sabiendo que cualquier señal de vida por mi parte resetearía el reloj de su desesperación y yo necesitaba que llegara al límite. Era una apuesta arriesgada. Si ella se volvía demasiado loca, podría destruir mi matrimonio en un segundo, pero si me mantenía firme, ella quedaría como la villana. La línea entre ser un estratega y ser un completo idiota era tan delgada que apenas podía verla en la oscuridad de la habitación del hotel. Decidí confiar en que su necesidad de control absoluto sería la soga que finalmente la atraparía. Al amanecer del segundo día, la paz del viaje se sentía casi real, como si Elena nunca hubiera existido en mi universo cotidiano. Mónica estaba más cariñosa que nunca, agradeciéndome por haber dejado de lado las distracciones y por estar realmente presente en nuestro aniversario. Sentí una punzada de culpa, pero la enterré rápidamente bajo la expectativa de lo que me encontraría al regresar a la civilización digital. Sabía que el plazo de 2 días estaba a punto de vencer y que Elena no era de las que esperaban un minuto extra para exigir sus derechos reclamados. El primer gran quiebre estaba a la vuelta de la esquina, y yo estaba listo para recibir el impacto. El viaje de regreso fue silencioso, con esa melancolía que queda después de unas vacaciones cortas pero intensas. Yo me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, este sería el fin de mis aventuras extramaritales y el inicio de una vida más honesta, o al menos más cuidadosa. Mónica no sospechaba nada, feliz con sus recuerdos y sus fotos, sin saber que su esposo estaba a punto de enfrentar las consecuencias de haber alimentado a un tiburón. Al aterrizar y encender finalmente los dispositivos, sentí que el aire se volvía más pesado, como si la realidad estuviera reclamando su lugar después de la fantasía del viaje. El quiebre inicial no fue un grito, sino una notificación que cambió el rumbo de todo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio Elena pensó que la clave de tu correo servía para ver si el avión aterrizaba bien? Esa mujer no necesita una relación, necesita un curso básico de informática o un tratamiento psiquiátrico urgente. Es increíble cómo la gente confunde el acoso digital con el cuidado en pareja. Respuesta de OP, créeme que yo también me quedé procesando la petición un buen rato antes de reaccionar. Elena tiene la firme creencia de que si no puede ver hasta mis recibos de Amazon, yo simplemente no existo en su mundo. Para ella, los registros de login son básicamente señales de vida y pruebas de fidelidad. Usuario Anónimo 2 dice, sinceramente, aquí no hay héroes, solo 2 personas que se merecen mutuamente por mentirosos y manipuladores. El OP está jugando a ser el maestro de las marionetas mientras engaña a su esposa descaradamente. Espero que el karma los alcance a los 2 por igual. Respuesta de OP, no intento quedar como un santo, sé perfectamente que soy el que abrió esta caja de Pandora por aburrimiento. Solo me limito a observar cómo ella misma maneja su propio caos ahora que le quité la red de seguridad. A veces, ser un espectador es la forma más cruda de recibir una lección. Actualización 1. Ha pasado exactamente un día desde que el plazo de 2 días de silencio absoluto llegó a su fin y la realidad me golpeó en la cara. Nada más encender mi teléfono secundario en el estacionamiento del aeropuerto, la pantalla se congeló por la avalancha de 50 llamadas perdidas y un mensaje final que me heló la sangre. El texto de Elena no era una queja, era una declaración de guerra. Como tú no me das acceso a tu seguridad, se lo pediré a quien sí te importa. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, sintiendo el impulso de llamarla y rogarle que se detuviera, pero recordé mi promesa de no intervenir más en su autodestrucción. Borré el chat de inmediato, me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia el auto donde Mónica me esperaba con una sonrisa. 10 minutos después, mientras salíamos del aeropuerto, el teléfono de mi esposa empezó a vibrar con una insistencia que me puso los nervios de punta. Mónica sacó el celular de su bolso y frunció el ceño al ver una notificación de Instagram de una cuenta que no conocía. El nombre del perfil era Justicia Digital, una cuenta recién creada que no tenía fotos de perfil ni seguidores, solo un aire de amenaza anónima. Elena le había escrito un mensaje directo presentándose como una supuesta investigadora de fraudes y seguridad cibernética. En el mensaje, le decía a Mónica que necesitaba confirmar de inmediato si yo estaba a salvo porque mi cuenta principal había sido detectada en una ubicación sospechosa. Mónica me miró con una mezcla de confusión y preocupación, mostrándome la pantalla mientras el tráfico avanzaba lentamente. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi rostro permaneció impasible, como si estuviera viendo algo meramente molesto.
Afortunadamente, días antes del viaje yo ya le había mencionado a Mónica que estaba recibiendo muchos correos extraños de estafas tipo phishing. Le había explicado que estos estafadores a veces buscaban a familiares para intentar sacarles información bajo la excusa de la seguridad. Así que, cuando vio el mensaje de Justicia Digital, Mónica no vio la confesión de una amante, sino el intento de un estafador barato por hackearnos. Sin dudarlo ni un segundo, Mónica soltó una carcajada seca y bloqueó la cuenta de inmediato antes de que Elena pudiera enviar nada más. Me dijo que era increíble lo desesperados que estaban los estafadores hoy en día para inventarse nombres tan ridículos. Yo asentí, fingiendo indignación por la falta de privacidad en las redes sociales, mientras por dentro respiraba con un alivio casi doloroso. Elena, en su desesperación ciega por controlar mi paradero y protegerme, acababa de quedar ante mi esposa como un bot de spam sin credibilidad. Su primer gran movimiento para exponerme se había convertido en un chiste de mal gusto que Mónica olvidó 5 minutos después. El resto del camino a casa fue un ejercicio de autocontrol para no soltar una carcajada por la ironía de la situación. Elena creía que estaba siendo una genia del espionaje, pero su falta de sutileza la estaba enterrando antes de que empezara la verdadera pelea. Al llegar a casa, subí las maletas mientras Mónica revisaba el correo físico, comentando lo bueno que era estar de vuelta en la seguridad de nuestro hogar. Yo no podía dejar de pensar en que la seguridad era solo una ilusión que dependía de que Elena no intentara algo todavía más estúpido. El caos ya no era una posibilidad lejana, había empezado a filtrarse en mi rutina diaria y amenazaba con manchar mi reputación. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión de no enviarle ni un solo mensaje a Elena para reclamarle o pedirle explicaciones. Sabía que cualquier respuesta por mi parte validaría su comportamiento y le daría la energía necesaria para seguir intentándolo. Mi silencio era su mayor castigo, al mismo tiempo, el motor que la empujaba a cometer errores cada vez más obvios. Ella necesitaba una reacción, un grito o una súplica, pero yo solo le estaba dando el vacío absoluto. Era fascinante y aterrador ver cómo una persona puede desmoronarse sola cuando se le quita el espejo del conflicto. Esa noche, mientras revisaba mis correos de trabajo, noté que Elena había intentado entrar a mi cuenta personal varias veces desde diferentes dispositivos. Las notificaciones de seguridad de Google llenaban mi bandeja de entrada, confirmando que ella seguía intentando obtener el acceso que le negué. Cada intento fallido era una prueba de su obsesión y una marca de su desesperación por recuperar el control que nunca tuvo realmente. Yo solo marcaba los correos como no fui yo y seguía con mi vida, sintiéndome como un espectador en una película de suspenso de bajo presupuesto. La barrera digital estaba aguantando, pero sabía que Elena no tardaría en buscar una vía física para romper el muro. A pesar de la tensión, mi relación con Mónica se sentía extrañamente fortalecida por este enemigo invisible que ella creía que era un simple virus informático. Nos unimos contra los estafadores, revisando nuestras configuraciones de privacidad y prometiendo ser más cuidadosos con nuestra información. Era una dinámica retorcida, mi amante estaba tratando de destruir mi matrimonio, y sin quererlo, estaba provocando que mi esposa se sintiera más protectora conmigo. La ironía de la situación no se me escapaba, pero decidí no cuestionar la suerte que me estaba permitiendo sobrevivir a este primer asalto. Sin embargo, el sentimiento de victoria era frágil y sabía que no duraría mucho tiempo si Elena no encontraba una salida a su frustración. El hecho de que hubiera intentado contactar a Mónica directamente significaba que ya no le importaban las reglas básicas de la discreción. Estaba dispuesta a quemarlo todo con tal de ver qué había dentro de las cenizas, y eso la convertía en un peligro real. Mi estrategia de vengativo pasivo estaba funcionando, pero el daño colateral empezaba a asomar la cabeza en forma de una incomodidad constante. El próximo movimiento de Elena tendría que ser más agresivo, y yo tenía que estar preparado para recibirlo sin parpadear. Terminé el día mirando por la ventana, preguntándome cuál sería la siguiente identidad que Elena se inventaría para intentar entrar en mi círculo. Su creatividad parecía estar limitada por su propia rabia, lo que la hacía predecible dentro de su caos. Por ahora, yo seguía siendo el dueño de la narrativa frente a Mónica, pero el hilo del que colgaba mi estabilidad se sentía cada vez más delgado. Mañana sería otro día de silencio estratégico, esperando que el boomerang de Elena regresara hacia ella con más fuerza de la que salió. La partida apenas comenzaba y las piezas se estaban moviendo solas hacia un final que ni yo mismo podía predecir del todo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, me pasó exactamente lo mismo con una ex que se puso de nombre soporte técnico de WhatsApp para intentar que le diera mi código de verificación. Es increíble que piensen que somos tan idiotas como para caer en nombres de usuario que parecen sacados de una parodia de hacker. Justicia Digital suena al nombre de un superhéroe que se retiró porque nadie lo tomaba en serio. Respuesta de OP, tienes toda la razón, Elena no tiene ni un gramo de creatividad, solo tiene una obsesión que le nubla el juicio. Creo que ella piensa que el mundo real funciona como una película de espionaje de los 80 donde un nombre imponente lo resuelve todo.
Al menos el nombre de Justicia Digital nos dio para reírnos un rato antes de bloquearla. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad crees que Mónica es tan ingenua o es que tú eres muy optimista? Me suena a que ella ya sospecha todo y solo te está siguiendo la corriente para tener pruebas más sólidas cuando te pida el divorcio. Nadie se cree el cuento del virus de Piscine por tanto tiempo sin hacer preguntas incómodas. Respuesta de OP, es una teoría interesante, pero Mónica siempre ha sido alguien que confía hasta que le dan una razón irrefutable para no hacerlo. Mi estrategia de adelantarme con el tema del phishing fue magistral porque puse la duda en su cabeza antes de que llegara el ataque. Por ahora, el tablero me favorece porque ella prefiere creer en la ciberdelincuencia que en la traición de su marido. Actualización 2. Han pasado apenas 12 horas desde el ridículo intento de Justicia Digital y parece que Elena ha decidido que lo digital ya no es suficiente para sus ambiciones de control. Todo parecía estar volviendo a la normalidad en casa hasta que, a media mañana, el teléfono fijo de nuestra sala empezó a sonar con una insistencia casi agresiva. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando tomé la llamada, esperando que fuera algún vendedor de seguros o una encuesta política. Para mi sorpresa, del otro lado escuché una voz que intentaba sonar profesional, pero que reconocí al instante por ese ligero temblor de ansiedad que Elena nunca podía ocultar del todo. Se presentó como una operadora de la compañía local de gas, afirmando que habían detectado una fuga crítica en nuestra dirección. Elena, con un acento que pretendía ser neutro pero que sonaba a villana de televisión barata, exigía hablar de inmediato con el dueño de la propiedad para coordinar una entrada de emergencia. Mónica, que estaba cerca organizando unos libros, se detuvo en seco y me miró con los ojos abiertos, el miedo a una explosión doméstica pintado en su rostro. Yo, manteniendo una calma que ni yo mismo sabía que poseía, le respondí a la supuesta operadora con un tono extremadamente corporativo. Le dije que el dueño estaba en medio de una reunión de seguridad muy importante y que, por protocolo, debía enviar todos los detalles técnicos por escrito a una dirección de correo que inventé en ese mismo instante, seguridad.fugas.falsas@servicios.com. Al colgar, noté que Elena se quedó en silencio unos segundos antes de cortar la comunicación, probablemente procesando que yo no me había tragado su actuación ni por un segundo. Mónica, visiblemente nerviosa, empezó a preguntar si debíamos salir de la casa o llamar a los bomberos de inmediato por el tema de la fuga de gas. Para calmarla, y de paso, darle el empujoncito final a la mentira de Elena, llamé a la verdadera compañía de gas usando el altavoz para que mi esposa escuchara todo. La operadora real, con una eficiencia envidiable, nos confirmó en menos de 2 minutos que no había ningún reporte de fugas ni personal trabajando en nuestra zona ese día. Esa confirmación fue la excusa perfecta que necesitaba para terminar de blindar mi posición frente a Mónica sin levantar sospechas sobre mi vida privada. Miré a mi esposa con una expresión de preocupación fingida y le dije que esto ya no era un simple spam de internet, sino alguien intentando obtener acceso físico a nuestra casa para robarnos. Le recordé el mensaje de Instagram del día anterior y cómo ahora estaban usando llamadas falsas para ver si estábamos en casa o para hacernos salir. Mónica, aterrada por la idea de un asalto planeado, fue la que sugirió de inmediato que instaláramos una cámara de seguridad inteligente en la entrada que enviara alertas a nuestros teléfonos. La ironía de la situación me golpeó con fuerza mientras ayudaba a Mónica a configurar la aplicación de la cámara en su celular esa misma tarde. Elena, en su desesperación por entrar en mi entorno y vigilarme, había provocado que yo tuviera la excusa ideal para vigilar cada centímetro de mi puerta principal. Ahora, cualquier intento de ella por acercarse físicamente a mi casa quedaría registrado en vídeo y se enviaría directamente al teléfono de mi esposa y al mío. Su propia insistencia por tener acceso a mi vida privada me había regalado un sistema de vigilancia que ahora la mantenía a raya de forma automática. Pasamos la tarde instalando el dispositivo y probando los ángulos de visión, con Mónica sintiéndose mucho más segura gracias a la tecnología. Yo, por mi parte, observaba cómo el patrón de caos de Elena se volvía cada vez más evidente y, sobre todo, más fácil de neutralizar. Ella seguía doblando la apuesta, cambiando de táctica del mundo digital al físico, pero cada movimiento solo servía para que yo pusiera límites más claros. Lo que ella no entendía era que su falta de control no se solucionaba con más presión, sino que esa presión era precisamente lo que me permitía a mí justificar mis defensas. A pesar de que me sentía confiado con la nueva cámara, sabía que Elena no se detendría solo porque una lente la estuviera mirando desde el porche. Su lógica estaba tan distorsionada que probablemente vería la cámara como un desafío personal en lugar de una advertencia legal. Sin embargo, mi rol de vengativo pasivo me dictaba que no debía detenerla, sino dejar que ella misma se estampara contra la pared que estaba ayudando a construir. Cada vez que ella intentaba un nuevo truco, yo simplemente le daba un pequeño giro para que la consecuencia recayera directamente sobre su credibilidad. La noche cayó y, por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de revisar mi teléfono secundario para ver qué nuevas locuras había escrito Elena.
Sabía que si ella intentaba algo esa noche, la cámara me avisaría y yo tendría la prueba perfecta de que alguien nos estaba acosando para robarnos. Era una sensación de control que no recordaba haber tenido desde que empezó esta aventura extramarital. Elena quería ser la dueña de mi tiempo y de mi espacio, pero terminó siendo el motivo por el cual mi hogar se convirtió en una fortaleza. El boomerang estaba girando en el aire, ganando velocidad con cada error que ella cometía en su afán de posesión. Sentado en el sofá junto a Mónica, viendo una serie cualquiera, me di cuenta de que mi esposa estaba más tranquila de lo que la había visto en meses. El miedo al robo la había hecho enfocarse en la seguridad del hogar y en nosotros como equipo, alejándola de cualquier sospecha sobre mis infidelidades. Era un resultado perverso, pero satisfactorio para alguien en mi posición, que solo buscaba sobrevivir al desastre que yo mismo había creado. Elena estaba perdiendo terreno en todos los frentes, no tenía mis claves, no podía entrar a mi casa y su voz ya ni siquiera era reconocida como humana, sino como una amenaza de fraude. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pequeña voz me advertía que las personas controladoras como Elena son más peligrosas cuando pierden el último rastro de acceso. Cuando la puerta digital y la física se cierran, suelen buscar la puerta profesional o social para intentar causar el mayor daño posible. Sabía que todavía quedaban tableros donde ella podía intentar jugar, y yo tenía que estar atento a las señales antes de que fuera demasiado tarde. Por ahora, yo tenía el control del tablero, pero la partida estaba lejos de terminar y el siguiente movimiento de Elena prometía ser el más desesperado de todos. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, Elena debe sonar como una villana de telenovela de bajo presupuesto con ese acento de operadora de gas. Me imagino su cara de frustración cuando le diste el correo de fugas falsas y ella no supo ni qué responder. Es patético que alguien crea que puede engañar a una persona que conoce su voz perfectamente. Respuesta de OP. No te imaginas lo gracioso que fue escucharla tratar de poner voz de oficina mientras yo contenía la risa. Trató de hacer un acento extranjero que no venía a cuento y le salió tan mal que hasta nuestro perro empezó a ladrarle al teléfono como si detectara a un intruso. Fue una actuación tan mediocre que me sorprendió que no se diera cuenta ella misma de lo ridícula que era. Usuario Anónimo 2 dice, ten cuidado, porque las personas controladoras se vuelven impredecibles cuando pierden el acceso a su víctima. Estás jugando con fuego al burlarte de ella así, y esa cámara de seguridad no te va a proteger si ella decide hacer algo realmente loco en persona. Deberías considerar que esto ya dejó de ser un juego de ingenio para ser un riesgo real. Respuesta de OP, agradezco la preocupación, pero créeme que tengo todo bajo control y estoy monitoreando cada paso de cerca. La cámara no es solo para ver quién viene, es para tener pruebas grabadas en caso de que necesite llevar esto a un nivel legal más serio. Por ahora, prefiero ser el que maneja los hilos de su frustración hasta que ella misma se agote o cometa el error definitivo. Actualización 3. Ha pasado un día completo y la paranoia de Elena finalmente ha alcanzado su punto de ebullición absoluta, saltando del ámbito doméstico al profesional sin previo aviso. Todo parecía ir con calma en la oficina hasta que recibí una notificación de mensaje directo en mi perfil de LinkedIn, algo inusual para esa hora. Al abrirlo, vi que era mi propio jefe, un hombre que valora el orden y el silencio corporativo por encima de cualquier cosa, preguntándome si conocía a una tal Elena. Según él, esta mujer se había puesto en contacto con él solicitando una auditoría urgente de mis registros de asistencia y bitácoras de viaje de los últimos meses, alegando supuestas razones legales que nunca especificó. Elena, en su lógica retorcida, creía que como habíamos tenido una relación, ella tenía algún tipo de derecho legal a fiscalizar mi tiempo laboral para confirmar si mis ausencias eran reales. Mi jefe me llamó a su oficina apenas 10 minutos después del mensaje, con una expresión de profundo fastidio que no presagiaba nada bueno. Me mostró los correos electrónicos donde Elena se presentaba pomposamente como mi asistente personal encargada de asuntos privados y exigía copias de mis horarios de entrada y salida. Fue un momento de tensión pura, pero en lugar de entrar en pánico o inventar una mentira complicada, decidí aplicar mi rol de vengativo pasivo y decir la verdad a medias de la forma más estratégica posible. Le expliqué a mi jefe que Elena era una mujer que había conocido brevemente en un evento social y que, lamentablemente, se había obsesionado conmigo hasta niveles de acoso digital preocupantes. Le dije que ella no tenía ninguna relación laboral conmigo y que sus constantes intentos de contactar a mi familia y amigos me tenían agotado. Mi jefe, que detesta cualquier cosa que interrumpa el flujo productivo de la empresa, se indignó visiblemente ante la audacia de esta mujer de intentar usar los recursos de la multinacional para sus juegos personales. Sin que yo tuviera que pedirlo, él mismo decidió que esto era una falta de respeto a la privacidad corporativa y un posible caso de espionaje industrial o acoso. En lugar de despedirme o cuestionarme, mi jefe llamó al director del departamento legal y le reenvió todos los correos de Elena para que iniciaran una denuncia por acoso corporativo. La ironía era deliciosa,
Elena quería tener acceso a mi tiempo y a mis movimientos laborales, y lo único que consiguió fue que el equipo legal de una empresa enorme la pusiera en su lista negra. Ahora, ella no solo no tenía la información que buscaba, sino que tenía a varios abogados revisando sus mensajes para enviarle una carta de cese y desistimiento. Su obsesión por saber dónde estaba yo en cada momento la había llevado a meterse con la única entidad que tiene menos paciencia que una esposa engañada, una corporación multinacional. Salí de la oficina de mi jefe sintiendo que el terreno bajo los pies de Elena se estaba desmoronando más rápido de lo que ella podía correr. LinkedIn, que ella consideraba una herramienta para exponerme o vigilarme, se había convertido en el escenario de su propio suicidio social y profesional. Ahora, cualquier mensaje que enviara a alguien de mi entorno laboral sería filtrado automáticamente por seguridad y usado en su contra en un expediente legal. Me sentí como si finalmente hubiera dejado de nadar contra la corriente para simplemente ver cómo el río se llevaba a Elena hacia la cascada. Su necesidad de justicia y de acceso la estaba enterrando viva bajo una montaña de tecnicismos legales y mala reputación. Al llegar a casa, no le conté nada de esto a Mónica para no romper la burbuja de paz que habíamos construido con el tema de la cámara de seguridad. Ella seguía convencida de que éramos víctimas de una banda de estafadores persistentes, y yo no veía la necesidad de aclararle que la estafadora era una examante despechada. Sin embargo, por dentro sentía una satisfacción oscura al ver que la estrategia de no salvarla estaba dando sus mejores frutos. Cada vez que Elena intentaba exponer la verdad, la realidad se torcía para mostrarla a ella como la única persona desequilibrada en la ecuación. Era un mecanismo de defensa natural donde su propia toxicidad servía como repelente para cualquier persona cuerda que la escuchara. Esa tarde, recibí una notificación de que Elena había intentado llamarme desde un número oculto, pero mi teléfono bloqueó la llamada automáticamente gracias a una aplicación de filtro que instalé. Ella estaba perdiendo todas las vías de comunicación y su desesperación debía estar llegando a niveles críticos, lo cual me indicaba que el final estaba cerca. Una persona como ella no puede soportar el silencio corporativo ni el bloqueo digital por mucho tiempo sin cometer un acto de locura final. Yo solo tenía que mantenerme en mi posición de víctima acosada y dejar que el sistema hiciera el trabajo sucio que yo no quería hacer personalmente. Mi jefe me envió un último mensaje antes de terminar el día, confirmando que la denuncia ya estaba en proceso y que habían bloqueado la dirección IP de Elena de todos los servidores de la empresa. Me pidió disculpas por el mal rato y me aseguró que la empresa cuidaba a sus empleados de este tipo de parásitos sociales. Me dio risa pensar que, para mi jefe, Elena era poco menos que un virus informático humano que debía ser eliminado del sistema. Ella quería ser una figura central en mi vida y terminó siendo una entrada molesta en un registro de seguridad perimetral. Me senté a cenar con Mónica, escuchando sus planes para el fin de semana y sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un traje de plomo. La lógica de Elena de que si no hay secretos, no hay problemas se había vuelto en su contra de la forma más cruda posible. Sus secretos y sus tácticas ahora estaban expuestos ante un departamento legal, y sus problemas apenas estaban comenzando en el mundo real. Yo ya no tenía que preocuparme por lo que ella dijera, porque nadie en su sano juicio le creería a una mujer que acosa a empresas por LinkedIn. El tablero estaba casi despejado y solo quedaba esperar el último movimiento desesperado de una reina que se había quedado sin piezas. El silencio de esa noche fue diferente, más profundo y menos cargado de ansiedad que las noches anteriores en el hotel. Sabía que Elena estaba ahí fuera, rumiando su derrota y planeando algo que ella consideraría definitivo, pero yo ya no tenía miedo. Había aprendido que el mejor escudo contra una persona controladora no es la mentira, sino permitir que su propia verdad sea tan ridícula que nadie pueda tomarla en serio. La justicia poética estaba a solo un paso de distancia, y yo estaba listo para darle el último empujoncito si era necesario. El boomerang estaba a punto de completar su círculo y el impacto prometía ser memorable para todos los involucrados. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: hola jefe, no me contesta el WhatsApp, ¿podría darme sus horarios de los últimos 5 años y de paso sus estados de cuenta? La lógica de Elena es de otro planeta, de verdad cree que el mundo entero es una extensión de su necesidad de saber. Contactar al jefe por LinkedIn es el equivalente profesional a tirarse de un puente sin paracaídas. Respuesta de OP: totalmente, ella vive en una realidad paralela donde cree que su curiosidad personal es una prioridad nacional. Mi perfil de LinkedIn ahora parece un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero al menos mi jefe se puso de mi lado inmediatamente. Es lo que pasa cuando alguien cree que las redes profesionales son su patio de juegos personal para hacer berrinches. Usuario anónimo 2 dice: me cuesta creer que una empresa se mueva tan rápido para denunciar a alguien por un par de correos electrónicos, esto suena a película. Normalmente los departamentos legales tardan meses en redactar un saludo, no te van a salvar la vida en una tarde. ¿No será que estás exagerando un poco la eficiencia de tu oficina? Respuesta de OP: entiendo el escepticismo,
Pero cuando tocas los huevos de una empresa de seguridad y logística que maneja datos sensibles, ellos no se andan con juegos. Elena no solo envió correos, sino que amenazó con exponer irregularidades si no le daban mis datos, y eso aquí se toma como un intento de extorsión. Cuando alguien amenaza el flujo de dinero o la reputación de una multinacional, la respuesta legal es más rápida que un rayo. Actualización 4. Han pasado 3 días desde el desastre en la oficina y el caos finalmente ha cerrado su círculo de la forma más satisfactoria y ridícula posible. Todo parecía haber llegado a una tensa calma hasta que Elena, completamente desquiciada por la falta de acceso y la creciente amenaza legal que ya le había llegado por correo certificado, decidió que era momento de jugar su última carta. Se presentó en la puerta de mi casa un martes por la tarde, justo cuando yo estaba llegando del trabajo y Mónica estaba terminando de preparar la cena. Elena no venía a hablar ni a rogar, venía armada con lo que ella llamaba una prueba irrefutable de nuestra relación, un sobremanila que según ella destruiría mi matrimonio en un segundo. Ella llegó gritando en medio de la calle que tenía fotos prohibidas de nosotros y que Mónica merecía tener acceso a la verdad después de tantos años de mentiras. Sin embargo, en su desesperación por imprimir algo rápido antes de que la policía la detuviera, Elena cometió el error técnico definitivo de su carrera como acosadora. Al parecer, usó una aplicación gratuita de recuperación de archivos en su teléfono viejo que terminó imprimiendo una ensalada incomprensible de miniaturas borrosas, iconos de sistema y capturas de pantalla de sus propios mensajes de acoso que yo nunca respondí. Cuando Mónica abrió la puerta, alarmada por los gritos, Elena le entregó el sobre con una sonrisa triunfal, gritando, «Aquí tienes el acceso total a su vida secreta». Mónica, con una calma que me sorprendió, abrió el sobre frente a nosotros mientras Elena esperaba el estallido del divorcio. Lo que mi esposa vio no fue un romance tórrido, sino un collage de selfies de Elena sola en su cama, fotos pixeladas de platos de comida y cientos de capturas de pantalla donde se veía que ella me enviaba 30 mensajes seguidos insultándome por no contestar. Mónica no vio a una amante, vio el historial clínico impreso de una mujer que claramente necesitaba ayuda psiquiátrica y que estaba acosando a su marido basándose en fantasías de acceso que nunca existieron. La justicia poética fue absoluta porque, en su afán de demostrar que tenía acceso a mi intimidad, Elena solo logró demostrar que era una extraña con una fijación peligrosa. Mi esposa me miró, luego miró a Elena con una mezcla de lástima y asco, y sin decir una palabra sacó su teléfono para llamar a la policía mientras activaba la alarma de pánico de la casa. Elena, al ver que su bomba no había explotado, empezó a intentar entrar a la fuerza en nuestra sala, gritando desesperadamente que ella tenía las llaves de mi corazón. Esa frase, dicha frente a los oficiales que llegaron apenas unos minutos después, sonó más a una amenaza de cirugía cardíaca ilegal que a una declaración de amor romántica. Los policías la redujeron en el césped de mi entrada mientras ella seguía balbuceando sobre contraseñas de correo y registros de LinkedIn que nadie entendía. El resultado final fue una orden de restricción inmediata que le prohíbe a Elena acercarse a menos de 500 metros de mi casa, de mi oficina, y lo más gracioso de todo, le prohibieron por orden judicial intentar contactar a cualquier familiar mío por cualquier medio digital. Meses después de aquel incidente, Mónica y yo seguimos juntos, con un matrimonio que ella ahora cuida con especial esmero porque me ve como la víctima de un trauma cibernético traumático. Yo he aprendido la lección de la forma más dura posible y he decidido que algunas puertas de intensidad es mejor no abrirlas nunca, por muy aburrida que se sienta la vida estable. Elena, por su parte, tuvo que cerrar todas sus redes sociales y desaparecer del mapa digital después de que el departamento legal de mi empresa filtrara su comportamiento a otras agencias de reclutamiento bajo la etiqueta de riesgo de seguridad conductual. Quería entrar a mi vida por la fuerza, exigiendo llaves y claves que no le pertenecían, y terminó quedándose fuera de absolutamente todo, incluso del mercado laboral de nuestra ciudad. A veces la veo en los registros de la cámara de seguridad, pasando lejos en su auto sin detenerse, recordándome que el silencio fue siempre mi mejor arma. Ella buscaba el acceso total y lo que consiguió fue el bloqueo definitivo de su propia existencia en mi mundo. Hoy, cuando recibo un correo de confirmación de un viaje o una simple notificación de Instagram, me aseguro de que solo yo tenga la clave y de que ninguna justicia digital vuelva a intentar cruzar mi puerta. Mónica a veces bromea con que deberíamos cambiar todas nuestras contraseñas cada mes por si acaso los estafadores regresan, y yo asiento con una sonrisa cómplice. Me queda el recuerdo de una locura que casi me cuesta todo, pero también la satisfacción de saber que el karma no siempre viene del cielo, sino del propio autosabotaje de quien no sabe respetar los límites ajenos. Al final, Elena se enterró sola con las mismas herramientas que quería usar para controlarme, y yo solo tuve que sentarme a ver cómo se le acababa el tiempo.